reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
Bendito eres, Señor, porque tenemos un Dios que es grande, es bueno, es poderoso, es increíble. Y yo les pregunto, ¿quién como nuestro Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién como nuestro Dios que vivo es, vivo está por los siglos de los siglos? Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, digno de toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Vamos a levantar tus palmas al único Dios. Levanta tu voz. ¿Quién sino el Señor las estrellas formó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor que hace la lluvia venir, truenos rugir? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Que si el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar, que si el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, que gobiernas la creación. Tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Nos levanta tus palmas, oh Dios. Te alabamos por siempre, porque todo es por ti, en ti y para ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que levanta tu voz y di: todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tu gobierno
siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. ¿Cuántos creen que el Señor ha aumentado sus maravillas? Vamos a declararlo esta mañana. Grito de júbilo a su nombre. Dígale conmigo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. ¡Vamos! Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Vamos, iglesia, dígalo conmigo. Has aumentado, ¿no los escucho? Enumerarlas no puedo. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Escucho. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú.
buenas noches, mis hermanos, bienvenido otro día, miércoles de discipulado. Es una gran bendición estar frente a ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, pero también quiero agradecer a nuestros pastores, el pastor Rafael y la pastora Tali, por la oportunidad que me da estar ante ustedes, sobre todo la confianza de exponer la palabra de Dios, pero también a nuestro Dios por la oportunidad tan maravillosa que me permite exponer esto y que yo me escondo en Él para que sea Él el que les hable a ustedes y su Santo Espíritu pueda transmitirles este mensaje, les sea revelado los misterios del reino. Y hemos estado viendo estos miércoles el mensaje de Cristo a la iglesia. Yo creo que es algo muy importante, son tiempos finales y Dios se preocupa por cada uno de nosotros para que nosotros cada día seamos edificados. Quizás habrá reprensión, habrá exhortación, pero yo creo que Dios nos ama y por eso dice la palabra de Dios cuando un padre ama a un hijo lo corrige, y yo creo que a través de la palabra de Dios hay corrección en nuestras vidas. Pero antes de continuar, mis hermanos, quiero que pongamos esto en las manos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar y ponerlo esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos este momento tan maravilloso. Muchas gracias, Padre, por que tú, Señor, quieres que cada día, Padre, seamos edificados. Si hay algo en nuestras vidas que no es de tu agrado, tú lo vas quitando, tú lo vas arrancando de la raíz, Padre. Y esta enseñanza, Señor, lo pongo en tus manos, Padre, para que mis hermanos, Señor, les des un espíritu entendible, para que les abra sus oídos espirituales, sean edificados, sean renovados, Padre, y arranquemos lo que no sirve, Señor, y vivamos en obediencia, vivamos en santidad, porque tu palabra dice la verdad no va a ser libre, Señor. Muchas gracias te damos en este momento y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, hemos estado viendo estas enseñanzas tan maravillosas. Vimos la clase pasada por nuestro hermano Pepe, dio el mensaje de la iglesia de Pérgamo y vimos que Jesucristo reconoce la fe y el valor de su iglesia ante las adversidades, ante el trono de Satanás que mencionan esos versículos. Vemos que Dios alababa a su pueblo porque estaban cimentados su fe en Él. Y también Jesús declaraba su poder y autoridad a presentar su espada y también para reprender su iglesia. Pero también vimos en ese pasaje también que también daba testimonio de Antipas por ser fiel y murió por no negar su fe en Cristo. Dios quiere que nosotros tengamos esa fe como la tuvo Antipas. Y cada uno de nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él cada día quiere que nosotros seamos edificados a través de su palabra. Él se preocupa por nosotros porque sabe que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, mis hermanos. Y cada uno de nosotros debe estar consciente y estar dispuesto a esa transformación. Si este mensaje que vimos la clase pasada por nuestro hermano Pepe, gracias a Dios porque Dios lo usa de una gran manera, más ahora me tocó exponer la segunda parte del mensaje a Pérgamo, segunda parte, pero quiero, mis hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 23. Proverbios capítulo 1 versículo 23, que dice: volvemos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vemos que este versículo dice, volveos a mi reprensión. Y el significado de reprensión en el diccionario significa corregir, llamar la atención desaprobando un hecho. Aquí en este mensaje, quizás Dios nos va a corregir, quitarnos la venda de los ojos. Si pensamos que estamos haciendo lo correcto, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Porque, como lo dice el significado en el diccionario, llamar la atención. Dios nos va a llamar la atención si es necesaria para que nosotros seamos edificados. Y cada uno de nosotros, vemos que en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 13, vimos que el trono de Satanás
en la iglesia de Pérgamo vivían donde estaba el trono de Satanás, pero en ningún momento negó esa fe, sino al contrario, Dios se agradaba por la fe que tenían. Y vimos también en Antipas que Dios quiere que tengamos esa fe. No lo neguemos ante cualquier circunstancia, sino que pongamos el nombre de Dios en lo alto, que sepan que tenemos a Dios, que tenemos un Dios todopoderoso. Y actualmente en México sabemos que hay mucha lucha espiritual en el ambiente espiritual. Podemos, un ejemplo, podemos poner a la Basílica de Guadalupe, que ahí van peregrinos, caminan horas hasta días por reunirse en ese lugar. Podemos tomarlo como si fuera el trono de Satanás, igual que la iglesia de Pérgamo. Pero nosotros como iglesia, nosotros no negamos nuestra fe, sino sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y Él nos estará preparando para entrar a las bodas del Cordero. Y nosotros vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 17. Y quiero que abramos nuestra Biblia, mis hermanos, y que pongamos mucha atención a lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a hablar a su iglesia. Que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que dice retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vemos que a través de esos textos, Dios nos menciona en el texto 14, retienen la doctrina de Balaam. 2. Aquellos que comen cosas sacrificadas y los que cometen fornicación. Y también dice los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo que yo aborrezco. En el versículo 16 también nos dice arrepiéntete, un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero, porque si no hay arrepentimiento, también nos dice, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en el versículo 17, mis hermanos, también nos dice el Señor, el que tiene oído, el Espíritu le dice a las iglesias, y sabemos que es el Espíritu Santo que habla a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, doctrina, ¿qué es doctrina? Yo lo busqué en el diccionario y tiene un significado: conjunto de ideas o enseñanzas bajo principios básicos defendidos por un movimiento religioso o político. Ahora Jesús también en esos textos se refiere en el capítulo 14 y 15, le habla a la congregación, pero también se refiere individualmente, mis hermanos, los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos a ver en este versículo, mis hermanos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, si estamos haciendo lo correcto o incorrecto. Jesús por eso le hablaba reprendiendo a la iglesia de Pérgamo. Y la doctrina de Balaam enseñaba dos cosas, mis hermanos: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también el significado de Balaam en hebreo tiene un significado que dice Bilam, quizás devorando o devorador. Y vemos que nosotros vemos, también nos menciona en el versículo 16 que peleará contra ellos, pero en el versículo 15 vemos que menciona la doctrina de los Nicolaitas. Y yo lo busqué, el significado de los Nicolaitas viene del griego Nikolaos,
y Nico significa conquistar o estar sobre otro. Laos significa pueblo o gente común y es de la raíz laico. Y nosotros vemos la historia, mis hermanos, de Balaam. Lo hemos leído en el libro de Números, capítulo 22 al capítulo 25, que Balac acudió a Balaam porque llegó el pueblo de Israel a los campos de Moab, porque tuvo gran temor, porque vio el pueblo de Israel eran muchos y pensaba que iba a perder su ganado, sus tierras. Por eso acudió prontamente a Balaam. Y Balaam era muy conocido por sus maldiciones y sus bendiciones. Pero también vemos que Balac le decía: maldice al pueblo de Israel, porque solamente así podré derrotarlos. Vemos y nosotros sabemos lo que Dios bendice, nadie lo puede bendecir. Por eso Dios evitó que maldijera al pueblo de Israel, porque nadie podía tocar el pueblo de Israel, porque eran los benditos de Jehová. Y vemos que también el nombre de este nombre, también vemos que hizo cosas quizás no correctas ante los ojos de Dios, que también le gustaban las ganancias y sacar provecho de las cosas. Pero nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 15 menciona también la doctrina de los Nicolaitas. Vemos que también ese versículo, cada uno de nosotros debemos saber que tiene un significado. Vemos que esa doctrina que de los Nicolaitas era una enseñanza de herejías que pervertían las costumbres morales, que falta de valores morales, libre desahogo de pasiones y desórdenes sexuales. Por eso Dios menciona, lo hemos leído en el versículo 14 y 15, que Dios aborrece y reprende eso en la iglesia de Pérgamo, porque Él veía que el pueblo era fiel, que era un pueblo que lo adoraba, le exaltaba, lo glorificaba, levantaba las manos diciendo aleluya, gloria a Dios, pero en el fondo había esa doctrina. Las dos doctrinas que Dios aborrecía estaban dentro de la iglesia de Pérgamo. Y nosotros vemos actualmente ahora en la iglesia, no debemos permitir que se infiltre ese tipo de doctrinas, esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, porque en vez de traer bendición, pueden traer maldición. Y nosotros vemos que Dios reprende a su iglesia de una manera, exhortándolos de una manera muy fuerte en ese tiempo. Y también Dios quiere que nos demos cuenta las consecuencias que puede traer si nosotros seguimos esas doctrinas. Ahora los medios de comunicación, Dios saca a la luz ese tipo de enseñanzas que vemos, nosotros decimos, gloria a Dios, que la verdad Dios nos ha hecho libres. Pero nosotros debemos llevar en oración ese tipo de enseñanzas o esos falsos maestros, reprenderlos, sacarlos a un lado, sino que Dios tenga misericordia de los hermanos que siguen ese tipo de doctrinas o esos falsos maestros. Pero nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, que ha permitido, sabiendo que no es correcto, y el pueblo de Dios permite eso dentro de la iglesia. Y lo vemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Acompáñenme en sus Biblias. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Dice, no sea tropezadero. Ahora en el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Vemos que estos versículos menciona que nuestra libertad en Cristo no venga a ser tropezadero. Porque si alguno te ve, porque nosotros, no sé si se han dado cuenta que el mundo nos ve a nosotros.
algún error que cometamos nosotros, te dicen, y eso que eres cristiano, y eso que eres evangelista, y eso que predicas el evangelio de Dios, y eso que tienes casa de paz. Vemos que están atentos, el enemigo trata de avergonzarnos para que nosotros caigamos quizás o no nos levantemos o seamos de tropiezo para otros. Y sobre todo, aquel hermano quizás está débil en la fe, quizás en las pruebas, en las luchas se está levantando. Y a veces, ¿cuál es nuestra reacción? Decir, el hermano es inmaduro, el hermano es nuevo, él no entiende lo que estamos hablando. Debemos tener cuidado de nuestro lenguaje. También por eso aquí lo dice muy claro en el versículo 12, contra Cristo pecáis. No pecas con el hermano, no pecas con el vecino, sino pecas contra Cristo. Como hijos de Dios tenemos la verdad en Cristo y se nos ha sido revelada esa verdad. Y esa verdad que se nos ha sido revelada, también nosotros tenemos que mostrar a otros con nuestro testimonio. Revelar que Cristo está vivo, revelar que Dios está con nosotros y vive en nosotros, mis hermanos. Por eso nuestro testimonio debe ser de mucho cuidado, mis hermanos, en nuestros comportamientos, cómo nos comportamos con nuestros mismos familiares, cómo nos comportamos con las personas en el mundo, en nuestro trabajo, o con las familiares que son inconversos, o los esposos o las esposas inconversas. Debemos tener mucho cuidado con nuestro testimonio. También en la iglesia, mis hermanos, también en las reuniones en donde nos reunimos, en los convivios, también debemos tener mucho cuidado de guardar nuestro testimonio. También en nuestro servicio, cómo, de qué manera o por qué hacemos nuestro servicio a Dios. También o lo que publicamos en el internet. También debemos tener mucho cuidado. ¿Qué estamos exponiendo? ¿Qué estamos compartiendo? ¿El mensaje de Cristo o tus mensajes de la carne? Por eso debemos tener mucho cuidado, porque la iglesia de Pérgamo permitió que entrara al mundo, permitió que entrara las falsas enseñanzas, porque ya quizás ya no se predicaba el evangelio de Cristo. Tú puedes decir, yo amo a Dios, pero si tú no eres un hacedor de la palabra de Dios, quizás la iglesia de Pérgamo tenía un pie adentro de la iglesia y otro pie en el mundo. No podemos amar a dos cosas, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en el mundo, sino vivamos en el camino, la verdad y la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús reprendió a su iglesia, reprendió, yo tengo una cosa contra ti. Y cuando Dios habla de una manera exhortando, debemos tener cuidado, debemos tener temor de Dios. ¿Por qué Dios está reprendiendo a la iglesia de Pérgamo? Es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Por qué Dios está reprendiendo a su iglesia de Pérgamo? Ahora actualmente debemos tener cuidado a que no reprendan a la iglesia celebrando al Rey, porque Dios quiere que nosotros seamos edificados y nosotros debemos tener ese temor de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, sino lo dice Jesús. Yo tengo una cosa contra ti, que tú hablas de la doctrina de Balaam, te comportas como Balaam, te comportas que eres un tropezadero, permites que el pecado todavía muera en ti, permites el pecado en tu hogar, permites el pecado en la iglesia y todavía predicas quizás falsas enseñanzas, permites la herejía en la iglesia. Tú todavía sigues en fornicación, sigues en adulterio. Vemos que Dios está reprendiendo eso, porque Dios es un Dios celoso, porque no nos comparte con el mundo. Él quiere que nosotros vivamos en comunión con Él. No confundamos nuestra libertad en Cristo Jesús, porque la verdad nos ha hecho libres, mis hermanos. No confundamos esta libertad con libertinaje, porque nosotros vivimos en el mundo, mas no somos el mundo. No tenemos que amoldarnos en el mundo. Nosotros debemos tener cuidado, debemos estar fortalecidos en Cristo Jesús. Por eso no nos debemos comportar como los del mundo. Debemos hacer una diferencia en el mundo. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, mis hermanos. No somos tinieblas, no somos tropezaderos, sino que nos rige la palabra de Dios y debemos ponerla en práctica. Todo lo que está aquí adentro, mis hermanos, todo esto va a ser de mucha bendición para nosotros y para a los que nos rodean.
Y lo dice nuestro Señor Jesucristo, que más viven en el mundo, pero no son del mundo. Y lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17. Lo pueden buscar en su casa, lo pueden escudriñar, porque Jesús dice, viven en el mundo, mas no son del mundo. Dios nos ama mucho, mis hermanos, y a veces pensamos, Dios va a tardar en venir. Si he escuchado que Dios hace 20 años dicen que Dios ya va a venir, pues no he visto nada. No nos confiemos, mis hermanos. Él puede venir ahorita, transcurso de la noche, no se sabe. No nos confiemos, pero para Dios pensamos que no le da importancia, pero a Cristo sí es de mucha, suma importancia nuestra actitud, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué decimos. Pero dice en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 1 al 2, quiero que me acompañen, libro de Lucas capítulo 17, versículo 1 al 2, que dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que vienen. Mejor le fuere que le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Vemos, tenemos errores, defectos, mis hermanos, pero nos levantamos y no seguimos haciendo las costumbres que hacíamos. Dios nos despojó de esa inmundicia, ahora nos ha dado vestimentas nuevas. Ahora le servimos por agradecimiento, conocemos de la palabra, hablamos de la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan, damos el alimento espiritual, damos de beber a aquellos que tienen sed, como nuestro Señor Jesucristo nos lo da a nosotros, y nosotros lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo de gracia, pero no nuestra doctrina, no lo que nosotros pensamos, no lo que decimos, no, sino que lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús reprendió a su iglesia de Pérgamo. Todo estaba bien, alaban y glorifican a Dios, pero ¿qué es lo que tú enseñas? ¿Qué es lo que tú dices cuando no se te escucha nadie? ¿Verdaderamente predicas el Evangelio de Dios? Mis hermanos, vemos que no debemos ser tropiezo para otros, sino mejor, como lo dice en el versículo, mejor le atase una piedra al cuello y arrojase al mar. Vemos que Dios habla muy fuerte, mis hermanos. Hay que tener temor de Dios. Mis hermanos, al hacer esta enseñanza, Dios me habla de una manera, me confronta a mí, mis hermanos. Yo decía, Señor, voy a decir esto, tienes que decirlo porque está escrito en mi palabra, porque la verdad les va a hacer libres. Y ahora veamos en el versículo 15 que habla a los nicolaítas que tienen esa doctrina, las herejías, las falsas enseñanzas, fornicación, adulterio. Dios nos despojó de toda esa inmundicia, mis hermanos. Dios nos lavó. Dios nos murió por nosotros para que seamos libres. Y ahora que estamos en Cristo, dice, ya no pecáis, ya no, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. Pero ¿qué pasa cuando no queremos soltar todas esas costumbres que en aquellos tiempos lo hacíamos? Así era el pueblo de Pérgamo. Por eso al final Dios le dice que deben tener un arrepentimiento, porque si no vendrá con la espada de su boca. Y sabemos que su palabra es como una espada, mis hermanos, de doble filo. Trae la verdad y también trae juicio, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, pues escarbar y sacar agua sobre la piedra, porque si sacamos agua sobre la piedra, vamos a beber y jamás tendremos sed. Vamos a estar llenos de la palabra de Dios. Si alguien viene y que me habla otro evangelio, diré no, porque la verdad me ha hecho libre. Yo creo en Jesús y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que debo de tener completamente, si alabamos, glorificamos a Dios. Le faltaba eso, ser vencedor a la iglesia de Pérgamo. Por eso quiero tocar la iglesia de Pérgamo, porque vemos en ese tiempo, en esa época, que había mucha tribulación, persecución, y ahora actualmente ya no queremos sufrir persecuciones, ya no queremos vivir en luchas, ya no queremos pruebas, tribulaciones, ya queremos tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, que decimos, si tú no te metes conmigo, Satanás,
yo no me meto contigo. Quizás nos estamos engañando a cada uno de nosotros, uno mismo nos estamos engañando. Por eso Dios dice en el versículo 16, intervendría con la espada de su boca. Por eso Él quiere un arrepentimiento genuino, no remordimiento, mis hermanos. Él quiere verdadero arrepentimiento. Y lo podemos ver, las consecuencias cuando no hay un arrepentimiento. Las causas de seguir esas doctrinas, lo podemos ver en el libro de Números 25, versículo 9, que murieron 24,000 los que se dejaron guiar por la doctrina de Balaam. Y lo podemos ver en el número de capítulo 25, del 1 al 3, la única manera en que Balaam pudo derrotar al pueblo de Israel por los consejos de Balaam. Ser tropiezo al pueblo de Israel, llevar a las mujeres moabitas, seducirlos y cayeron en fornicación. Y aquellos que cayeron en fornicación y todavía siguieron las costumbres, comieron de cosas de los ídolos y tuvieron la consecuencia. Y aquí lo repito, número 25, capítulo 25, versículo 9, que murieron 24,000. Vieron las consecuencias de ese pecado por seguir los consejos de otras personas y no los consejos de Dios. Y vemos también las consecuencias por ser una persona que hace tropezar a otros o hablar el que no es el evangelio de Dios. Lo podemos ver en el capítulo número 31, versículo 8, que murió Balaam a espada del pueblo de Israel. Vemos que Dios nos está diciendo, si eres piedra de tropiezo, si hablas cosas que no tienes que hablar, únicamente tienes que hablar de mi evangelio. Y si no lo hablas, vienen las consecuencias. Y las consecuencias lo pudimos ver, que murió a espada Balaam. Y Pablo lo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 32. Quiero que me acompañen, mis hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Versículo 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para no que no seamos condenados con el mundo. Y sabemos, como dice la palabra de Dios, la paga de pecado es muerte. Dios nos está dando esa oportunidad en nuestra vida, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos miremos al espejo y nos contemplemos verdaderamente. ¿Estamos llevando las doctrinas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o estamos practicando otra doctrina? ¿Estamos inculcando o enseñando a nuestros seres queridos otra doctrina que no es Cristo? Que verdaderamente vemos lo que Pérgamo estaba pasando en ese momento. Dios habla con reprensión, pero también para que nosotros volvamos a Él con un arrepentimiento genuino. Y por eso dice, cada uno a sí mismo pruébese si no va a beber y comer indignamente el cuerpo del Señor. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, sabiendo que no lo tenemos que hacer y lo seguimos haciendo. Estamos apacentando el pecado en nuestras vidas, apacentando el pecado de otros, sabiendo que no está correcto. Por eso Dios habla muy fuerte a la iglesia de Pérgamo. No quiero que practiquen esas cosas, no quiero que lo permitan, quiero que lo saquen de la iglesia, pero por comodidad lo permitimos. ¿Qué me dirán? No, Dios lo dice. No quiero ese tipo de doctrinas porque yo lo aborrezco, dice el Señor. Y ese arrepentimiento debe ser genuino, mis hermanos. Debe ser auténtico. Y al tener un verdadero arrepentimiento, vamos a abandonar las malas prácticas y las falsas doctrinas que había en Pérgamo, que actualmente puede haber en las iglesias, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado porque el enemigo se va a infiltrar de una manera y esa manera va a perjudicar a la iglesia de Cristo, para que esa iglesia de Cristo nos siga el camino a la verdad y la vida. Debemos tener mucho cuidado en qué escuchamos, qué vemos y qué hablamos, o a quién escuchamos, mis hermanos, a quién presto atención.
¿A quién me gusta seguir en los medios de comunicación? Si no está escrito en la palabra de Dios, mis hermanos, yo creo que tenemos que dar la media vuelta y seguir a Jesús. Vemos que cada día Dios se preocupa por cada uno de nosotros para ser edificados. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, que nos manda a oír su voz. También el que dice el que venciere. También nos dice el maná escondido. También nos habla de una piedrecita blanca y también nos habla de un hombre nuevo. Vemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo, el único que nos puede hacer sensible a la voz de Dios, es el Espíritu Santo, mis hermanos. Él nos va a guiar por las sendas de justicia. Él nos va a guiar cuando estamos en momentos de debilidad, porque Él sabe bien que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores y huestes de maldad del infierno. Y también dice la palabra de Dios, nadie nos podrá separar el amor de Dios. Pero siempre y cuando nosotros seamos aquellos valientes que queremos vencer todo ese tipo de enseñanzas, vencer a la carne, sino vivir en santidad. Pero lo dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 27, mis hermanos. Quiero que me acompañen, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros debemos seguir la voz del Señor, porque al seguir la voz del Señor le conocemos a Jesús. Conocemos a Jesús a través de la palabra de Dios. Lo conocemos que Él murió, resucitó, que Él quiere que nosotros tengamos la vida eterna, mis hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir no en la carne, sino en el Espíritu, y no escuchando lo que Dios aborrece. Las mentiras, la fornicación, el adulterio, no escuchar esos consejos que son perjudiciales para nuestras vidas, sino cada día tomarnos de la mano de Dios. Que a través de la perseverancia de cualquier prueba o circunstancia que se nos presenta en nuestra vida en este mundo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y lo podemos ver en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7, mis hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y Él quiere que nos esforcemos para obtener el maná del cielo, no el maná que lo da el mundo, no el maná que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto, no. Y lo podemos ver en el libro capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 33. Quiero que me acompañen, Juan capítulo 6, versículo 33, que dice, porque del pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ahora en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Vemos, mis hermanos, el maná escondido es Jesús nuestro Señor, y el maná está aquí, mis hermanos. El maná escondido se nos va a ser revelado, y ese alimento espiritual nos va a hacer crecer cada día, mis hermanos. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de nutrirnos del alimento espiritual y no de lo material, sino cada día de lo espiritual. Debemos estar llenos de lo espiritual. Y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, que dice, el que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí les quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en nuestra ciudadanía, en donde nosotros vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Vemos lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos va a recompensar si somos vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora vemos también que nos habla de una piedrecita blanca, y la piedrecita en aquella época, mis hermanos, se le daba a los triunfadores de los Juegos Olímpicos, que era una señal de distinción y un privilegio por haber triunfado. También en la corte, también menciona de una piedrecita blanca, era la indicación de absolución, que era inocente, y una piedrecita negra era señal de que era un reo y era condenado. Y también menciona en el versículo 17 que será dado un nombre que nosotros no podemos, que no conocemos, pero ninguno
lo va a conocer sino aquel que lo recibe. Nosotros hemos conocido, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nosotros, si somos perseverantes, somos fieles al Señor, Dios nos lo va a revelar a través de la intimidad y la comunión con Dios. Y Él nos trata de una forma que el mundo lo desconoce. Nuestro Padre nos consiente, nos ama, nos alimenta, nos bendice de una manera tan especial, mis hermanos. Y Pablo lo dice en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Lo vemos, mis hermanos, juntamente con Él resucitamos. Y quiero dar unos ejemplos de que Dios nos da un nombre o cambia nuestros nombres. Y lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 5, Abraham por Abraham. Génesis 17, versículo 16, Sarai por Sara. Génesis 32, versículo 28, Jacob por Israel. Juan capítulo 1, versículo 42, Simón por Pedro. Cuanto más cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo vamos a lograr si somos vencedores? Debemos ser vencedores, mis hermanos, ser perseverantes, porque Dios nos ha dado su espada, que esa espada que es de doble filo, mis hermanos. Debemos alejarnos, correr presurosos, nuestros pies deben correr de esas malas enseñanzas, de esas doctrinas que no nos llevan para el bien. Y para terminar, mis hermanos, cada día vemos que nuestro Señor Jesucristo reprende a su iglesia porque permite que las cosas que Él aborrece entraron a la iglesia, las cosas del mundo, porque dice su palabra que no tenemos que unirnos al yugo desigual. Y lo dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no nos tenemos que unir al yugo desigual, porque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Mis hermanos, también vemos que Satanás tiene tácticas en su lucha con la iglesia, que usa la persecución física o la seducción, y las cosas las puede dar inocentemente, pero sabiendo que puede ser un peligro para los hijos de Dios. Y Él hace que nuestra mirada sea desviada y no mirar a Jesús, sino mirar al mundo. Por eso también debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Vemos que nuestro Señor Jesucristo reprendió a su iglesia de Pérgamo, pero si la iglesia de Pérgamo hubiera habido un verdadero arrepentimiento, una transformación, yo creo que Dios se hubiera agradado más de ellos, a pesar de que veía que lo alababan y glorificaban. Era al 100% una obediencia total. Y ahora nos está hablando a nosotros: yo quiero una obediencia total, una obediencia, un amor total, una fidelidad total hacia mí. Por eso no quiero que tengas las costumbres del mundo, no quiero que te dejes guiar por el sistema del mundo, sino que déjate guiar por mi evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de terminar, mis hermanos, quiero orar y poner todo esto en Dios, nuestras vidas, que traiga un arrepentimiento genuino, que nos dé la valentía y sobre todo la fortaleza para soportar todas las luchas que llevamos día con día a nuestro alrededor, mis hermanos. Y también quiero orar por los diezmos y por las ofrendas. Cerremos nuestros ojitos e inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, muchas gracias porque tú has hablado, Señor, a tu iglesia, porque quieres que tú cada día volvamos a ti y tú darás de conocer y tu Espíritu Santo nos enseñará a oír tu voz y lograremos obtener esa piedrecita blanca, el cual estará nuestro nombre escrito en esa piedrecita, Padre. Muchas gracias, Padre, porque tú te preocupas por nosotros. Gracias, Padre, porque cuando un padre ama a un hijo lo corrige, lo disciplina, Padre, pero sabemos, Padre, que tú nos estás dando esta oportunidad, Padre. Danos la fortaleza, Señor, y reprender falsas doctrinas, malas enseñanzas, Padre, y sobre todo, Señor, vencer las tentaciones del mundo, Padre, porque tú quieres que vivamos en el Espíritu. Los que son del Espíritu somos guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también bendigo también las ofrendas de mis hermanos y los diezmos, Padre, que tú los bendigas de una manera sobrenatural, Padre, porque tú bendices al dador alegre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por permitirme entrar a sus hogares, pero también haciendo una invitación a los jóvenes. Este sábado 11 a las 5 de la tarde va a ser una reunión especial de jóvenes que va a ser de mucha bendición. Que invites a otros, quizás a tu compañero de la escuela o tu vecino. Va a ser de mucha bendición esta reunión de jóvenes este sábado 11 a las 5 de la tarde, pero también invitarnos el día domingo a las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. También va a ser una palabra de mucha bendición y una palabra que te va a hacer crecer espiritualmente. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y gracias por permitirme haber entrado a sus hogares. Dios les bendiga y buenas noches.